Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla virtual, Aciertos y desaciertos de la nueva ley de transparencia. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Melissa Becerra, yo soy gerente general del ECSET, Centro de Capacitación para la Innovación y Transformación del Sector Legal, cuyo principal motor es tanto el enriquecimiento de la actividad jurídica como el impulso de su fortalecimiento y profesionalización, a través de la organización de este tipo de espacios que sirven de plataforma no solo para promover temas de interés para los que se conectan muy amablemente a las charlas que organizamos, sino también para dar visibilidad a aquellos especialistas que están comprometidos con la actividad académica. El día de hoy nos acompañan tres destacados panelistas colombianos: Alejandro Mejía, quien es abogado litigante con más de 10 años de experiencia, especialista en Derecho Penal, Corporate Compliance y en Responsabilidad y Compliance Corporativo. Actualmente es socio fundador de CAES Muñoz Mejía Abogados. También nos acompañan Pamela Alarcón Arias, abogada y consultoría especialista en Derecho Penal Corporativo, Prevención del Crimen, Compliance, Análisis de Riesgos en Negocios Corporativos y Litigios Penales, quien actualmente es socia del área de Derecho Penal y Compliance de Filippi Pietro Carrizosa Ferrero, DU y ARI. Y finalmente, Jack Simon, abogado especialista en Derecho Penal, Inmobiliario y Financiero, desarrollador inmobiliario en proyectos colombianos de gran escala y estructurador jurídico de inversión. Actualmente es socio de CMS Rodríguez Azuero. Ellos hoy día nos van a brindar su valioso análisis y apreciaciones sobre esta nueva ley que se enfoca en la prevención y lucha contra la corrupción en todos los ámbitos. Les comento que en este momento sus cámaras y audio se encuentran apagados, pero en el caso de que tengan alguna pregunta o consulta, pueden hacerla a través de la opción de Q&A de la sala e indicarnos para quién va esa consulta para al final del evento nosotros poder responder a sus preguntas. Sin más, los dejo con Alejandro Mejía, quien va a dar inicio al desarrollo de este evento. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Melissa, muchas gracias de nuevo a ti y a todo el equipo del ECSET en Perú por hacernos esta amabilísima invitación. Le quiero dar también la bienvenida a mis cotertulios, Pamela Larcón y Jack Simón. Jack, Pame, buenas tardes, ¿cómo están? Y le quiero dar también un saludo muy especial a las personas que se están conectando a esta conferencia. Entendemos que parte del éxito de estos webinars no solamente está en las personas que participan en vivo, sino que también es muy importante la rotación que después este video genere en las distintas redes sociales. Así que a todos los que sea en vivo o sea en diferido se conecten, pues un saludo muy especial. Y básicamente lo que queremos proponerles es tener un simple conversatorio acerca de una ley que es todo un hito dentro de la legislación colombiana, que es la Ley 2195 del 2022. Es una ley que es producto de varios proyectos de ley que venían en Colombia tramitándose ante el Congreso de la República, que entre otras cosas buscaban fomentar instrumentos y herramientas de prevención contra la corrupción. Y naturalmente acá aparece uno que es muy sensible y es crítico dentro de todo ese horizonte de herramientas con las que pueden contar los jueces y las autoridades administrativas, y es un régimen sancionatorio de las personas jurídicas. Desafortunada o afortunadamente, eso solamente el tiempo nos lo dirá, el legislador colombiano optó por una de las vías más, si se quiere, contraculturales o contrarias a la tendencia normativa de los países latinoamericanos, inspirada por la experiencia que viene liderando España, y es adoptar un régimen de responsabilidad administrativa y no penal de aquellos casos en que la persona jurídica ha sido utilizada para la comisión de delitos o ha tolerado o consentido deliberadamente la comisión de delitos. Y acá empiezan a entrar en juego algunas materias que obviamente son afines, y es, por ejemplo, los programas de transparencia y ética empresarial, o como le llaman en algunos lugares, los programas de cumplimiento, a efectos de prevenir estos comportamientos. Esta ley, desafortunadamente, y eso sí lo puedo decir, no es solamente una ley que trata sobre este régimen de responsabilidad administrativa, sino que
creo que el legislador aprovecha la oportunidad para legislar muchas cosas bajo la bandera de lucha contra la corrupción. Y tal vez por eso es que la ley 2195 no se trata de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sino que es una ley por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones, lo cual dio pie a legislar de otras muchas materias. Así que en este panel, después de esta pequeña introducción, le quiero dar simplemente un saludo especial a Pamela, a Jax, si tienen algún comentario en particular sobre esta introducción, y si no, pues para que empecemos a entrar en materia sobre los distintos temas y los pilares en los que hemos previsto nos vamos a pronunciar a lo largo de esta charla. Por mi parte, encantado de estar acá con ustedes dos. No hay mayor placer que discutir estos temas con colegas de tan alto nivel y reconocimiento y tan buenos amigos. Pero yo creo que entremos en los asuntos que hemos planteado y empecemos a revisar qué es lo que esta norma nos trae. Hola, de Vale. acuerdo. Buenas tardes a todos. Me encanta estar acá con ustedes y bueno, esperamos tener una muy buena participación también de los que nos acompañan acá o a través del Excel si quieren hacer algún seguimiento a esto, lo pueden hacer también con nosotros. Y creo que Jax empiezas tú con una explicación, si no estoy mal. Antes de que empiece Jax, yo les quiero proponer una cosa que no se nos salga de la cabeza, y es que en nuestro auditorio puede haber muchas personas que no sean colombianas, ¿no? Y acá naturalmente vamos a hablar de una ley colombiana y puede que estemos habituados o familiarizados con leyes y con el sistema jurídico colombiano. Por favor, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, no le queda claro, es de alguna otra nacionalidad que no sea colombiana, siéntanse en la libertad de hacer las preguntas por básicas que parezcan, que en el curso de la conversación trataremos de ir dando respuesta a ellas, ¿vale? Jax, no sé si le parezca bien, hablemos del primer capítulo de nuestra ley 2195, fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Pongámosle de presente a nuestro auditorio de qué se trata esto. Acá debe haber muchas personas que trabajan dentro de las empresas y se están preguntando, bueno, a partir del mes de enero del 2022, hay un régimen sancionatorio especial para las personas jurídicas. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, un saludo a todos los que se están tomando el tiempo esta tarde para oírnos. Esta norma hace parte, digamos, de una tendencia global que además está instrumentada en múltiples acuerdos, tratados e instrumentos de derecho internacional público, bajo los cuales se entiende que es relevante no solo para la lucha contra la corrupción, sino la prevención en general del delito de cuello blanco, el hacer responsables a las personas jurídicas, a las empresas de cualquier naturaleza que éstas sean, por los delitos que son cometidos en su interior y a su favor, en términos generales. De hecho, para Colombia esto era supremamente importante porque es una obligación derivada de la vinculación con la OCDE. Nosotros estábamos en mora hacía varios años de incorporar una normativa que impusiera una serie de sanciones a las personas jurídicas en virtud de un principio, y es que en muchos casos la responsabilidad individual de aquellos administradores o trabajadores que cometen delitos es insuficiente para generar un sistema de incentivos para las empresas para que se dediquen a prevenir la comisión de delitos. Digamos que todo esto viene de la noción de que a las personas, a la persona humana hay muchas formas de sancionarla o de convencerla que no cometa delitos. La persona humana, en términos generales, se adecua a algún tipo de código ético, en mayor o menor medida, y hay muchos delitos que la mayoría de la gente no comete, no porque estén prohibidos, sino porque simplemente no le nace hacerlo. La mayoría de los seres humanos no matamos, no porque nos vayamos a ir presos, sino porque no tenemos ningún interés en matar a nadie. Las empresas no funcionan de la misma manera. Las empresas son por naturaleza morales. Las empresas no tienen una conciencia humana. Hacen en principio, digamos, desde su
núcleo fundacional lo que mayor valor genere. Esa es su vocación inicial, digamos, histórica. Eso está bastante mandado a revisar y mandado a corregir con nuevas nociones de la actividad empresarial éticamente responsable. Pero esta noción de que hay que hacer responsable a la empresa y que hay que sancionarla y castigarla para que no cometa delitos, para que las personas que están en ella no cometan delitos a través de ella, viene de esta idea de que si no se hace esto, si no se generan unos incentivos, digamos, de castigo, recompensa muy claros, muy difícilmente vamos a lograr alinear a las empresas en este código ético que las personas humanas tenemos. Entonces, bajo estos parámetros está esta noción de que, miren, tenemos que sancionar a las empresas y tenemos que sancionarlas cuando se cometan delitos a su interior, y ahí viene toda la discusión. ¿Es solo con que se cometa el delito suficiente? ¿Necesita que se cometa el delito y además haya beneficio? ¿Necesita que además del beneficio haya un beneficio o lucro para la empresa? Y necesito que la empresa lo haya tolerado, y eso es, digamos, una estructura muy compleja de análisis, porque en los primeros intentos, si uno mira la legislación española del 2010, únicamente teníamos el primer elemento, eso es lo que se llama la heteroresponsabilidad, yo respondo por otro. Entonces, básicamente se necesitaba que hubiera una sanción penal contra una persona natural que tuviera un cargo específico en la empresa, y con eso bastaba para hacer extensiva la sanción a la empresa. Y esas son las discusiones que se vienen dando. Digamos, en Estados Unidos existe la responsabilidad penal de la persona jurídica hace algo más de 100 años, pero en el mundo, digamos, continental y latinoamericano, la cosa ha sido distinta. Es una discusión relativamente nueva, llevamos en ella tal vez 20 años. Y la discusión ha girado en torno de cómo funciona esta responsabilidad, qué requisitos hay, cuál es la jurisdicción que debe aceptarla, por qué mecanismo se debe llevar. Y en algunos casos, como en España, en otros países, se ha adoptado un modelo de responsabilidad penal, de incorporar a la persona jurídica en el proceso penal. Y en el caso colombiano, con esta ley, pareciera ser que nos decantamos por la responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Eso es una discusión complejísima. ¿Por qué? Porque para entender cuál es la diferencia entre una y otra, tenemos que entender qué es el derecho penal, y después de por lo menos 18 años de estar estudiando este tema, todavía no tengo ni idea. Entonces, plantear una solución a esa pregunta resulta bastante difícil. Uno, cuando intenta definir el derecho penal, tiene acercamientos que suenan tan tontos como derecho penal es lo que está en el Código Penal, o derecho penal es lo que tiene que ver con las penas, o derecho penal son las afectaciones más graves a bienes jurídicos de la sociedad. Y cuando uno realmente empieza a discutirlo y a contrastarlo con lo que está en los códigos, encuentra que ninguna de esas soluciones es completamente satisfactoria. Entonces uno termina decantándose por la más tonta de todas, es lo que está en el Código Penal. Adicionalmente a eso, puede decir, es lo que se tramita a través de la jurisdicción penal, que es una, digamos, una rama de los jueces que tiene una especialidad y que analiza ciertos temas en específico. Porque de resto ni se limita a la cárcel, porque a través del derecho penal se imponen multas, ni se limita a las afectaciones más graves, porque en derecho civil y en derecho administrativo hay afectaciones gravísimas que se sancionan. Termina siendo un tema estrictamente jurisdiccional, y ahí viene la discusión de, listo, ¿y por qué queremos que sea penal? Y una de las grandes ideas que hay detrás del que sea penal es, miren, el derecho penal es un nombre que por solo existir incita miedo, y ese miedo es bueno en términos de prevención. Es decir, la capacidad comunicativa de que una norma sea una norma penal tiene un efecto propio, independientemente de que las sanciones tengan unas diferencias importantes entre lo que es nuclearmente penal, que es gente yéndose a la cárcel, y esas nuevas sanciones que estoy imponiendo. Básicamente el argumento es, mire, queremos que sea penal para que la gente sienta ese terror penal cuando va a infringir la norma y cuando se enfrenta al procedimiento. Como podrán imaginarse, durante esta discusión se adoptaron muchas posiciones distintas. Inclusive hace tal vez 2 años estuvimos en un panel con el doctor Mejía, en el cual él abogaba con bastante vehemencia porque la responsabilidad fuera penal, y yo hacía lo contrario. Precisamente, y yo lo hacía con unos argumentos muy pragmáticos, diciendo, mire, la jurisdicción penal está sobrecargada, es la más lenta y es la más garantista. Hay otras jurisdicciones más eficientes, hay superintendencias que saben más de lo que están hablando y tienen mejores recursos, dejemos que ellas sean las que resuelvan.
Porque al final del día, la alternativa desde una perspectiva constitucional podría ser por ambas vías. No hay ninguna sanción que se imponga en esta norma, y ahorita miraremos un poquito las sanciones, que no pueda ser impuesta por vía administrativa, que estamos hablando de multas, publicación de las partes resolutivas, inhabilidades, suspensión o terminación de los contratos con ciertos funcionarios. De hecho, en la única que habría alguna discusión es en la cancelación de la personería jurídica, y en esta norma no quedó incluida como sanción. Entonces hay muy poca discusión sobre si constitucionalmente esto puede ser a través de una responsabilidad administrativa. Entonces, en ese sentido, digamos que pareciera ser que el gobierno colombiano y el Senado y el Congreso colombiano se decantaron por la opción de responsabilidad administrativa. ¿Qué me preocupa a mí? Que lo limitaron a una clase de delitos y lo llaman delitos de corrupción. Hay muchas más cosas metidas en ese mundo, y ahí hay unos delitos que están en el Estatuto Anticorrupción que son realmente delitos contra el patrimonio económico, no contra, no, digamos, no contra la administración pública o realmente relacionados con temas de corrupción. Pero al meterlo en esa categoría, dejan abierta la posibilidad de que exista una responsabilidad penal de la persona jurídica el día de mañana por otros delitos distintos. Digamos que bajo ese criterio no quedó completamente saldada la discusión. Y el Congreso es supremamente desordenado. De hecho, esta norma nos cogió a la mayoría de los que estamos analizando este tema permanentemente un poco por sorpresa. Se tramitó rapidísimo. Se tramitó en un periodo corto y no era, digamos, lo nuclear de esta norma hablar de responsabilidad de la persona jurídica. En los intentos anteriores, en un proyecto de ley que presentó la Procuraduría General de la Nación, nos dieron todo el chance de discutir, de mirar si la responsabilidad funcionaba, cuáles iban a ser los parámetros. Y esos proyectos no llegaron a buen término, tal vez por la cantidad de discusión que les dimos. Esto salió de repente, fue incorporado al sistema jurídico. No estoy ni siquiera seguro que hayan considerado que esto bloquee la existencia de la responsabilidad penal. Y si eso llegara a pasar, si el día de mañana se aprueba una ley que imponga responsabilidad penal a la persona jurídica, nos vamos a enfrentar a una situación de doble sanción que va a ser muy difícil de dirimir, porque los criterios y las sanciones van a ser los mismos. Entonces, pues estamos en un mundo que tal vez es el peor de los mundos. No está del todo saldada la discusión. La norma tiene todas las deficiencias del mundo, como vamos a ver en unos minutos, y todavía tenemos la posibilidad de incrementar estas sanciones a través de otras vías. Entonces está pues un poco en el aire, a pesar de que creo que la decisión correcta era que fuera una responsabilidad administrativa, que las superintendencias fuesen las que investigaran y castigaran estos hechos, por lo menos en términos del procedimiento. Pero ahorita, como vamos a ver, lo que se hizo con la mano se borró con el codo, y la ineficiencia va a terminar siendo absoluta porque no lo hicimos concomitante. No es la superintendencia por un lado investigando lo que le compete y la fiscalía investigando a las personas naturales, sino que lo pusimos uno detrás del otro. Entonces le agregamos 3 años al rollo. Lo cual, pues de nuevo, como les digo, probablemente estemos en el peor de los mundos. Son solo unas reflexiones generales sobre el concepto de responsabilidad administrativa, y creo que ahorita con Alejandro y con Pamela nos vamos a ir metiendo un poquito más en el detalle y vamos a ver lo complicado que está el tema. Sí, yo quiero, antes de darle la palabra a Pamela para que nos dé sus impresiones sobre esta dualidad, y si es cierto que el legislador ya decantó y zanjó la discusión de si vamos a optar por un sistema sancionatorio de tipo penal o administrativo, yo quiero hacer una acotación muy breve, porque además me pica la lengua. En el 2019, en septiembre, cuando coincidimos en ese foro, yo no es que abogara por la responsabilidad penal de la persona jurídica, solamente abogaba porque tomáramos una determinación frente a una cosa o a la otra. Y recuerdo muy bien que la ponencia a la que me correspondió hablaba sobre la obligatoriedad de los programas de cumplimiento, si era para todas o algunas empresas. Pero de una vez les anticipo, porque de esto le voy a preguntar a Pamela. Mi posición es que es muy poco práctico empaquetar esto dentro de la dogmática penal. Para mí está bien, y es uno de los aciertos, porque de esto se trata el webinar, tomar la ruta de la vía administrativa como mecanismo sancionatorio. No es tan fácil. Pamela, ¿cuáles son tus opiniones? Te oímos. Tengo tantas cosas que decir sobre lo que dijo Jack. Entonces, Dale. bueno,
Vamos por partes. Lo primero es que, en efecto, y para los que nos acompañan acá, Jack decía 3 cosas fundamentales. La primera es que estamos hablando de una responsabilidad penal que se da en el marco empresarial, ¿cierto? Y, digamos, hay una responsabilidad penal para las personas naturales que se está investigando y que una vez haya una sentencia ejecutoriada o un principio de oportunidad en firme, lo que eso hace que nos atengamos a todo el proceso penal, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con extinción de dominio, que es paralelo. Y siempre que haya dentro de la persona jurídica o la sucursal de la persona jurídica se haya beneficiado directa o indirectamente de esta conducta penal del administrador o del funcionario. Y siempre que se haya consentido o tolerado, y acá es un tema que yo me quería referir y ya les digo por qué es importante, la realización del delito por acción o por omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgos, es que vamos a entrar al proceso administrativo sancionador. Entonces, varias cosas que decía ya. Lo primero es que sí, en efecto lo acotaron a unos delitos que se entienden como de corrupción, pero para los que nos acompañan acá y sobre todo para los que, si hay gente que no es de Colombia, a ver, dejaron delitos contra la administración pública, que son muchísimos, delitos contra el medio ambiente, y eso es una novedad, o sea, dentro de los delitos contra el medio ambiente, es decir, si yo tengo una empresa donde mi administrador está siendo investigado por un delito medioambiental, tengo que tener un red flag en mi sistema de cumplimiento. Eso está clarísimo porque, o sea, de aquí a que haya una sentencia, pues hay un tiempo, pero ya tengo ahí por lo menos un red flag de lo que va a pasar. Entonces hay varios delitos. Quedan los delitos contra, algunos delitos contra el patrimonio, porque son los que están en el Estatuto Anticorrupción, entonces con eso seguimos, y la gente eso no lo tiene muy claro, porque administración desleal, por ejemplo, que es un delito netamente empresarial, de los que en España llaman delitos societarios, ¿no? O la corrupción privada, pues también le puede dar a que se inicien estos procesos administrativos sancionadores. Y la última causal que yo les quería decir es sobre ese consentimiento o esa tolerancia. Y yo creo que acá viene un tema que para muchos que están acá y sobre todo los que están en el sector empresarial y tienen sus programas de cumplimiento, es muy parecido a lo que pasa con FCPA en Estados Unidos. Y retomamos el tema del willful blindness, que en Estados Unidos eso lo tiene súper desarrollado y en otras palabras es mirar para otro lado, ¿cierto? O sea, yo medio sabía que en mi empresa algo estaba pasando, que algo malo estaba haciendo por allá mi sucursal en Perú, en Ecuador, y decidí no hacer nada al respecto, obviando mis controles de riesgos. ¿Qué nos quiere decir acá? Pues que no podemos estar bajo una calzada de willful blindness porque el willful blindness nos da a una responsabilidad administrativa sancionadora y que además tengo que tener unos sistemas de riesgos incorporados, unos controles respectivos, porque esa omisión de los controles de riesgos o esa falta de aplicación pues me va a llevar hasta esa responsabilidad. Lo segundo era el tema de pues si esto debería ser o no un tema sancionador administrativo y quién va a llevar a cabo la investigación. Y en ese sentido, pues también otras cosas. Primero, los países que tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas superaron la discusión dogmática del derecho penal, de decir es que si hay o no capacidad en la persona jurídica de cometer un delito, que era lo que hablaba ya un poquito al principio, y se fueron por una política criminal en donde dicen, mire, estamos en una sociedad de riesgos, ¿cierto? Como nos lo venía diciendo Ulrich Beck, bueno, a él se la atribuyeron, pero venía desde antes, en una sociedad de riesgos donde la empresa es uno de los riesgos fundamentales que tenemos en la sociedad, en la producción de bienes y servicios, y en ese sentido, pues tenemos que hacer algo con las empresas porque de ahí es que viene todo el tema del derecho penal económico, la criminalidad de cuello blanco y otras muchas cosas pues derivadas, y lo toman como un tema de política criminal, dejando a un lado todo el tema de dogmática penal y deciden crear leyes para dar o atribuir responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué pasa ahí? Yo estoy muy de acuerdo con Jackson. O sea, lo que tenemos hoy en día en Colombia, y a mí cuando me preguntan, cuando uno asesora pues multinacionales, que le dicen, no, pero es que ustedes no tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas, y uno dice, mira, no tengo una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero tengo algo casi igualito. O sea, tal vez la tacha reputacional del logo, digamos, del nombre penal, responsabilidad penal, no está, pero sí tengo un
proceso sancionador administrativo gravísimo, que no sé ya si vamos a ver el tema de las sanciones más adelante o lo repasamos, pero las sanciones son tremendas en Colombia con ocasión a conductas criminales, digamos, que se originen en las empresas. Entonces, más allá de la discusión de si se llama penal, administrativa, es que tenemos unas consecuencias similares a lo que pasa en otros países. En Perú ustedes, los que están acá, que nos acompañan de Perú, la ley de 2017 que incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas bastante fuerte, pero es muy parecido a lo que tenemos en nosotros. Y en el Código peruano, si mal no recuerdo, el artículo 105 del Código peruano, que tiene también las sanciones de responsabilidad administrativa para las empresas con ocasión al delito, pues es lo mismo que tenemos nosotros acá y con el mismo nombre, pues, diga, con un diferente nombre. Entonces, pues no estamos tan alejados. El nombre a mí no me estresa y el tema del proceso sancionador es lo que hay que revisar, porque sí estoy de acuerdo con Jax que esta ley, por querer hacer mucho, hizo poco. Creo que tuvo muchas fallas en temas procedimentales como tal, de la aplicación además. Y pues si vamos a esperar a que esto se atenga en cola, como creo que tú lo decías, va detrás de la responsabilidad penal de las personas naturales, para que se empiece el sancionador administrativo que está en cabeza de las superintendencias, y que hasta hoy la única que tiene ese proceso ya reglamentado es la Superintendencia de Sociedades, porque lo tenía con la 1778 de soborno transnacional. Las demás se irán por el CEPACA, o harán su propio reglamento para este tipo de cosas. Pues lo que ha hecho es que vamos a tener que esperar a que haya o no esa responsabilidad de las personas naturales, y que mientras tanto en nuestros sistemas de cumplimientos internos lo que tenemos que hacer es tener unos mayores controles, en donde vamos a tener que decir cuándo apretamos el gatillo, cuál va a ser ese trigger de cuándo es un red flag y qué tanto vamos a tener que controlar una situación, un proceso penal, algo que se origina al interior de la empresa, de lo que está establecido en los delitos en esta ley, para saber qué medidas voy a tomar antes de que se me inicie el proceso administrativo sancionado. Yo quiero agregar algo al debate, digamos, sumar un poco lo que hayan dicho, porque creo que coincidimos en esa parte, y tal vez de la intervención que voy a hacer puede que generemos alguna polémica. Volviendo al tema de aciertos y desaciertos, yo creo que ninguna de las personas que intervino en la fabricación de esta norma se sentó a pensar con un calendario en la mano. La falta de correspondencia cronológica que tiene lo que la ley impone en cuanto a su efectividad. ¿Y por qué lo digo? Porque el presupuesto para que se active el régimen sancionatorio administrativo de la persona jurídica arranca con la sentencia penal en firme, que en Colombia, los que estamos habituados a nuestra administración de justicia, sabemos y entendemos que normalmente un proceso penal, desde el momento en que tienen ocurrencia los hechos hasta el momento en que hay una sentencia penal condenatoria en firme, pueden transcurrir, siendo bastante optimistas, 12 años. No nos digamos mentiras. Hay una posibilidad, y es que esté el principio de oportunidad. Digamos que no me voy a meter con el principio de oportunidad, porque igual en este momento el principio de oportunidad como herramienta de política criminal, la Fiscalía no lo está utilizando. Y hay una directriz clave y hay unas unidades, unos comités específicos creados por ciertas administraciones de ciertos fiscales en cierto país, que básicamente lo que hicieron fue detener el principio de oportunidad, y hay muchos fiscales que están temerosos porque está ahora bajo la luz pública la aplicación del principio de oportunidad como un instrumento de impunidad. Eso digamos que amerita otro webinar, ojalá la gente del Exet nos invite a eso. Pero de momento lo que quiero decir es que solamente transcurridos más o menos 12 años, digamos entre 8 y 12 años, para que haya una sentencia penal condenatoria en firme, arranca el banderazo, el partidor de esta responsabilidad administrativa contra el otro ente, que es la persona jurídica. Estoy completamente de acuerdo con Pamela. Esto no debería haber sido uno detrás del otro como si fuera una carrera de 4%, y hasta que no llega la posta el otro no puede arrancar, sino que podrían comenzar paralelamente, porque además se trata de mecanismos de responsabilidad diferente, con principios, con dogmáticas diferentes, con presupuestos de responsabilidad diferente. Pero ajá, así estamos.
No sabemos cuánto va a ser lo que va a tardar el ente, llámese Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, el tiempo que va a tardar en aplicar e imponer la sanción. Creo que están aspirando a que va a ser corto ese tiempo, pero por ser un proceso administrativo sancionatorio tienen que abrirse todas las prerrogativas del derecho de defensa. Eso va a significar una serie de tardanzas adicionales. Pero ojo, la sanción que imponga esa superintendencia es un acto administrativo, no es una sentencia judicial. ¿Qué pasa con los actos administrativos? Son susceptibles de control jurisdiccional ante lo contencioso administrativo. Entonces, a los 12 u 8 años, se le suman otros 5 años, siendo más o menos prudentes, que puede tomar la superintendencia en imponer la sanción, y después arranca un nuevo proceso para que esa sentencia, esa sanción administrativa quede oficialmente en firme, porque es susceptible de un control jurisdiccional ante lo contencioso administrativo, que por cierto, también hay que decirlo, es tal vez la especialidad o la jurisdicción más retrasada en cuanto a cargas laborales en toda la administración de justicia. Si un hecho es cometido en el 2022, creo que vamos a tener la primera sanción aproximadamente en el 2048. Yo creo que ya para ese momento Jax va a ser abuelo. Entonces, los quiero oír sobre esta... Yo solo quería hacer una anotación rápida de lo que estás diciendo, como en el tema de las fallas, de las cosas que uno no entiende de esta ley. Es que hay un parágrafo por ahí, creo que es del primer artículo del segundo, que además es incongruente con lo que está diciendo, porque todo se empieza después, ¿cierto? Pero en contra de lo que dice el Código Penal colombiano, dice que se va a poder, las superintendencias o quien inicie el proceso administrativo sancionador, que puede ser alguna de las autoridades de inspección y vigilancia, va a poder pedir la vinculación al proceso penal de las empresas como terceros civilmente responsables desde la etapa de investigación. Entonces, no se mete por el tema del proceso administrativo sancionador porque no lo podrías hacer ahí, pero sí se mete con el proceso penal como tal y dice que vas a poder pedir la vinculación por lo menos, de que sea la empresa tercero civilmente responsable. Y acá los que pues, nos dedicamos al derecho penal sabemos que eso no se da sino hasta la etapa posterior, cuando ya hay sentencia condenatoria y se inicia el incidente de reparación integral. Entonces, miren esos desaciertos que tiene la ley, que por un lado intenta o cree que esto va a ser mucho más rápido, si tiene algo de dientes. Pero por el otro lado, pues está yéndose en contra del mismo procedimiento penal que tenemos nosotros, vinculando a la empresa no en el derecho sancionador administrativo, sino vinculándola supuestamente o solicitando la vinculación. Otra cosa es que el juez le vaya a decir, no, es que usted la puede solicitar hoy acá, pero el proceso penal dice otra cosa y a usted le toca esperar. Pero sí tratando de meter y de jalar a la empresa en el proceso penal desde la etapa de investigación. Entonces era lo único que quería ahí como decirles. Gracias, Pamela. Y Jax, que tiene la mano casi que engangrenada hace unos 10 minutos. Pues a ver, lo primero que quiero decir es que usted está siendo excesivamente generoso diciendo que no se sentaron a pensar con un calendario en mano. Yo creo que no se sentaron a pensar del todo. Porque digamos que el problema no es solo en términos procesales, sino también viene en términos sustanciales. Probar ante una superintendencia es mucho más fácil. La práctica probatoria es distinta y el estándar de convicción es distinto. Todo esto termina siendo derecho sancionatorio, pero al interior de derecho sancionatorio hay muchos niveles distintos de garantismo. El nivel de pruebas que se necesitan para imponer un comparendo de tránsito y después una multa de tránsito es muy distinto que lo que se necesita para imponer una pena de prisión. Entonces tenían una oportunidad perfectamente clara para hacer un sistema que sí es sancionatorio, por lo tanto, tiene que ser garantista, pero no tiene que llegar al nivel del garantismo del derecho penal porque no está en juego la prisión, no está en juego la libertad de una persona. Entonces, en esa opción tenían, al haberlo hecho paralelo, podrían haber determinado que la superintendencia misma investigue, analice y sancione la existencia del delito. Que si eso se puede trasladar directamente a un proceso penal, probablemente no. Y probablemente son dos investigaciones sobre lo mismo. Pero
probablemente también vamos a tener una reacción mucho más rápida de cara a lo que Pamela muy bien señaló, es una herramienta peligrosa, que son las sociedades. Entonces, teníamos una posibilidad de por lo menos controlar una vertiente de riesgo muy delicada sin afectar las garantías del proceso penal. Pero es que yo voy un paso más allá en el tema de los tiempos también. ¿Será que esto es aplicable de manera retroactiva? Porque es que en principio uno pensaría que no, que son hechos después de enero del 2022. Pero es que pensemos que esto está, y lo hemos venido hablando hace un rato, esto modifica los parámetros de las inhabilidades que se vienen aplicando desde la ley 80. Entonces, si esto hace exigibles nuevas reglas para imponer inhabilidades, significa que es más favorable que lo que había antes. Tiene requisitos adicionales para imponer sanción. Por lo tanto, al ser más favorable, es aplicable retroactivamente. Entonces, podríamos estar revisando condenas de hoy, pero también de hace 20 años. Y empezar a trabajar sobre esas condenas. Entonces, tal vez por ese lado vamos a ver las primeras sanciones antes. Pero porque lo que hicimos fue suavizar el régimen contra las empresas. Y eso es otra vertiente que creo que el legislador ni siquiera se imaginó que íbamos a dar esta discusión. Yo creo que eso que usted menciona acarrea un par de problemáticas y es que como la persona jurídica por lo menos le deberían dar la oportunidad de adoptar un mecanismo de prevención fomentado por la ley de las conductas para que no se pueda decir que toleró u omitió deliberadamente un comportamiento del cual se fue beneficiada. No creo que pudiéramos poner el retrovisor para conductas cometidas antes del 2016, que es el momento en que entra en vigencia la ley 1778 y únicamente a efectos de prevenir el soborno transnacional, que es el nacimiento, digamos que ese es el 24 de diciembre de nuestro PTE, ¿no? Que es una discusión ahí adicional que habría que tener. A mí todo lo que sea la palabra retroactivo me preocupa un montón. Y hay que tomarlo con mucha cautela. Pero yo quiero hacerle una discrepancia a Jax y es que yo en lo que no estoy de acuerdo de la intervención que él ha hecho es que en el proceso administrativo sancionatorio las garantías puedan ser un poquito menores y es por una razón. Digamos, estoy de acuerdo con la premisa, pero no estoy de acuerdo con esa premisa cuando el proceso administrativo sancionatorio busca hallar la responsabilidad de una empresa por la comisión de un delito. Y es porque eso afecta de una forma catastrófica el valor más preciado de ese ente moral, que es el goodwill, o sea, la reputación. Yo creo que si una empresa pudiera preferir si pasar un día de cárcel, un año de cárcel, 5 años de cárcel o mantener a salvo y resguardada su reputación, se va por el lado de la cárcel. Por supuesto que es un ejemplo pues para absurdo, pero para poder presentar la obviedad. Pero lo que quiero decir es que hoy en día, en los tiempos del 2022, donde viaja a la velocidad que viajan las informaciones, las comunicaciones, donde los stakeholders son uno de los activos más importantes y principales de la composición y de la reputación empresarial. Yo creo que una empresa no se puede dar el lujo de decir que en el proceso administrativo sancionatorio se pueda decir y afirmar que X compañía toleró o omitió un comportamiento corrupto. Eso es devastador y sobre todo las cotizadas en bolsa. Me veo que se habla sobre esto, entonces te Ya oigo. lo que opino y tienes toda la razón. O sea, la verdad, primero sigue afectando un montón digamos, la reputación y a los grupos de interés, o sea, todos los stakeholders empiezan a ver a la empresa con otros ojos, los sistemas de compliance cada vez son más robustos en las empresas y entonces también ven a estas empresas con ojos diferentes. Yo siento, digamos que es esa contingencia reputacional, a ver, todos los temas de corrupción tienen las contingencias que todos sabemos, las operativas, las financieras, las reputacionales, las jurídicas, que afectan bastante. Pero el problema del proceso administrativo sancionador es que yo creo que es mucho menos garantista, o sea, pero muchísimo menos. Y les voy a dar dos ejemplos clarísimos. El tema de cuando la Superintendencia de Sociedades está haciendo todo el proceso para temas de soborno transnacional, ¿no?
y hubo un debate en el 2018 que se resolvió en el 2019 con la sentencia C-165 de la Corte Constitucional, en donde entraba las supersociedades con una cantidad de facultades a coger los computadores de las empresas, a realizar entrevistas sin ningún tipo de garantía a los empleados de las empresas, a llevarse los celulares, todas esas cosas que si uno lo va a hacer dentro de un proceso penal, tiene que acudir al juez de control de garantías, obligatoriamente. Y entonces todos estábamos esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional que le dijera a las supersociedades, no señor, usted no puede hacer esto, usted tiene que incluso o acuda al juez de control de garantías o haga algo para poder recepcionar, y la Corte Constitucional dice que no, que dentro de sus facultades y siempre que se respete lo establecido en el CEPACA y dentro de los límites que está para investigar y sancionar temas de corrupción transnacional, lo puede hacer. Entonces sigue siendo mucho menos garantista para las empresas. Tan es así que si una empresa se niega a dar información o obstruye la visita de la Superintendencia de Sociedades cuando va a ir a recoger todo, le pueden imponer una multa de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, cero garantías, cero. O sea, y lo he dicho, y lo digo yo, que he estado en esos casos ahí con el cliente, o sea, peleando con la Superintendencia de Sociedades, y que nos ha sancionado por temas de este tipo, lamentablemente. Y la otra cero garantía es que si ustedes van a la ley de transparencia, y en el artículo 23 de la ley de transparencia, dice que la Superintendencia de Sociedades puede acceder a información reservada. O sea, puede acceder a la información reservada de cualquier proceso en pro de investigar cualquier tipo de conductas relacionadas con la ley de transparencia. Y que lo único que tienen que hacer no es acudir a un juez de control de garantías ni previamente ni posteriormente, sino respetar la reserva de la información. Entonces yo creo que en el marco de una defensa empresarial estamos con garantías muy pocas en los temas de procesos administrativos sancionadores. Yo quisiera intervenir porque yo creo que lo que están discutiendo ustedes dos en este momento que yo meto la cucharada es entre lo que es y lo que debería ser. Estoy de acuerdo con Alejandro que idealmente todos los procedimientos sancionatorios deberían ser completamente garantistas para quien es sancionado. Pero lo cierto es que el estándar constitucional, que digamos es el filtro mediante el cual miramos cada uno de los sistemas de derecho, permite que otros sistemas distintos al derecho penal sean en ciertos aspectos menos garantistas. Obviamente no puede ser una condena caprichosa, se necesita un proceso probatorio, pero por ejemplo, yo puedo poner a un representante legal a declarar el proceso contra la sociedad. Yo no puedo poner a una persona a declarar en contra de sí misma en un proceso penal. Entonces, efectivamente, el proceso sancionatorio administrativo me da unas herramientas que desde la perspectiva del investigador son mucho mejores. Son las herramientas que me dan mucha más libertad a la hora de adelantar una investigación y con muchas menos trancas. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva, y yo sé que acá los tres somos abogados defensores y quisiéramos poder frenar todas las cosas que parecieran arbitrarias con los derechos que le corresponden a nuestros clientes, pero lo cierto es que lo más conveniente para el órgano que sanciona es poderlo hacer con la mayor libertad posible. Y si eso era lo que estaban buscando, porque eso es lo que, digamos, declaran que estaban buscando, lo habrían hecho de esa forma. Pero lo cierto es, digamos, que esta norma lo que hace es alejar inclusive más el momento y la consecuencia de la conducta negativa. O sea, acá lo que está haciendo es un favor, digamos, le está haciendo un favor a las empresas que efectivamente han cometido infracciones y han cometido delitos. Y está disminuyendo el nivel de protección que existía anteriormente. Y era una oportunidad perfecta para realmente incrementarlo, para volverlo un sistema que fuese efectivo, por lo menos en general el efecto principal. Y para mí, yo sé que vamos a llegar a eso ahorita, aunque nos hemos desorganizado un poco, para mí el efecto principal que busca esta norma y que han buscado todas las normas es que las empresas se autorregulen. Al final del día, lo que quieren estas normas es que se hagan programas de cumplimiento, que esos programas estén bien hechos y que esos programas bien hechos sean implementados. Te voy a decir algo solo ahí.
no es autorregulación, es corregulación reglada. Eso es lo que estamos, una Ok. corregulación reglada. Porque tenemos un marco con diferentes circulares y que van a salir más circulares porque cada superintendencia va a tener que hacer la regulación. Entonces, más que autorregulación, es una corregulación reglada, pues, en mi opinión. No, entiendo, pero a lo que yo estaba tratando de nuevo es volver a ir a lo que pretende ser. O sea, estas normas, el efecto que tienen es transmitir un mensaje a la empresa de si no evitas tú que pasen delitos a tu interior, te van a pasar cosas muy malas. Eso es lo que busca, porque al final del día el Estado se ha dado cuenta que la empresa misma está en una mejor posición para desincentivar el delito. Que la razón por la que se cometen delitos empresariales, y pensemos en casos como el de Odebrecht, es que la misma empresa lo incentivaba y lo ocultaba. Entonces, si yo quito esa herramienta, muy difícilmente la persona natural, contra la voluntad de la empresa que le paga todos los días, va a cometer un delito. Y lo que querría esta norma entonces es decir, estas son las sanciones si no hacen las cosas bien hechas, y hacer las cosas bien hechas es evitar que cometan delitos a tu interior. Ahí hay Y que dos creo que es cosas loable. y que nos podemos organizar acá para seguir en la discusión que teníamos planteada en el inicio. Y estoy de acuerdo con eso, es usted regúlese con el marco que yo le estoy dando, porque hay un marco y eso pues no lo podemos obviar, y viene un marco mucho más fuerte que van a tener que hacer todas las superintendencias, sobre todo en el caso de beneficiario final, de debida diligencia, que todo eso pues está dentro de estos 6 meses siguientes por verse, salvo las super sociedades que lo tienen más o menos regulado. Y eso está muy bien. Y la verdad, el tema de usted trate de prevenir al máximo, y por eso yo les hablaba del willful blindness al principio, y de que acá no podemos ni tolerar ni omitir nuestros controles internos y nuestros reglamentos respectivos. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero también es cierto que si quieren mostrar ciertos dientes, o sea, que le quedaron mal hechos, o sea, que uno tendría como abogado muchas fortalezas para poder defenderse, eso es otra cosa, pero que sí hay una intención clara de que haya unas consecuencias, no se llaman penales, se llaman administrativas, para hacer que las empresas, digamos, tengan algún tipo de sanción, pues lo está. Ahora, volvemos al tema de lo que tú decías, pues yo no lo llamo autorregulación, yo lo llamo regulación reglada. Y es que por eso es que hay un capítulo de programas uno, de debida diligencia de beneficiarios finales, que a mí ese tema me parece importantísimo, y dos, de todos los programas de transparencia y ética empresarial, tratando de homogeneizar a todo el mundo y de hacer obligatorio esto para todo el mundo, porque hasta las pymes y MIPYMES tienen que tener una orientación en esto. Y todos los sectores van a terminar con programas de transparencia y ética empresarial, y acá como tratando otra vez de encauzarnos en lo que habíamos planeado, Alejandro, para que introducir el tema que creo que ibas a hablar después, ¿no? Sí, pero creo que salió un poco mágicamente porque esto donde nos pone es en el ojo del huracán del compliance, y acá ya de repente los oficiales de cumplimiento, las personas que trabajan en los departamentos de ética y de compliance en las empresas dicen, bueno, estos tres locos ya por fin están hablando de lo que a mí me interesa. Entre otras cosas porque es que se pasa muy fácil y muy rápido el tiempo, y acá solamente podemos hacer abrebocas. Eso es un tema y es una ley que tiene, como tiene tantas materias reguladas simultáneamente, pues no se pueden abordar todas en un conversatorio de 1 hora o 1 hora y media. Vean, yo lo que creo es que uno como ciudadano y nosotros como consultores también y como panelistas, no podemos actuar como la señora del 204 de mi edificio, que no hace sino joder por todo y se queja de absolutamente de todo y nada le gusta, porque definitivamente lo que está diciendo Jax, y comparto plenamente esa idea, es un acierto de la ley. Esa ley y de repente lo que viene haciendo la superintendencia, la ley 1778 y las circulares de Sagrilapti y de PTE, donde nos tienen en este momento, y creo que ustedes pueden dar fe de eso, porque ustedes también son consultores y sus clientes en temas corporativos los están llamando y les están diciendo, venga, me inquieta esta vaina, ¿qué es esto? Y es bastante lindo, y de verdad lo digo desde el espíritu medio ingenuo de la palabra, es lindo ver que las compañías, independientemente de su tamaño, se van armonizando con el lenguaje de la cultura corporativa ética y de hacer negocios de forma transparente. Es que no es tan difícil. De verdad, adoptar un código de conducta no es tan difícil. Decirle a las personas jurídicas
que regulen el comportamiento de las personas naturales en torno a cómo dar regalos, cómo dar obsequios, cómo ofrecer prebendas, cómo relacionarse con los funcionarios públicos con los que se relacionan. No es tan difícil y estamos logrando ese éxito como país. Ahora, si lo ven en perspectiva, Colombia suscribió el Tratado de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2005 y estas transformaciones están sucediendo en el 2022. Es una cosa loca. Es una cosa, o sea, la forma en que nos ha dejado el bus es una cosa loca, pero por fin sucedió. Por fin está sucediendo. No, Y pero no es tan duro, Alejo. Para los que no son colombianos, tenemos el Estatuto Anticorrupción desde el 2011. Algo había antes. No, ya sé, pero fíjate, míralo desde ese punto de vista. O sea, la primera condena por un delito de fraude a subvenciones creado en el Estatuto Anticorrupción del 2011 todavía no ha llegado. ¿Ves? Entonces, y de hecho lo estoy acotando, es como algo positivo. Están sucediendo transformaciones, las empresas, obviamente las más importantes, empresas que tienen ingresos activos superiores de 30,000 salarios mínimos, que no son, digamos, no es una base muy copiosa, pero ya hay empresas preocupadas por hablar este lenguaje. Estamos en el mundo del compliance, yo creo que nos quedan 20-25 minutos de deliberación, chicos, porque no hablamos un poco de esto. Yo de todas maneras siento que en la mesa de juego del cumplimiento están desparramadas las normas sin que estén articuladas necesariamente. Y en este momento, mi forma de verlo es, hay una regulación frente a las obligaciones de adoptar un sistema de autogestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de la financiación de armas de destrucción masiva, llamado SARLAFT. Hay otra que se llama Programas de Transparencia y Ética Empresarial, que originalmente estaban previstos solamente para la prevención del soborno transnacional, le acaban de colgar los riesgos de corrupción y acá por Contera le colgaron también los riesgos de cometer delitos medioambientales, cosa que me parece que está completamente a tono con la tendencia normativa y mundial de cuidar el medio ambiente. Está la política de protección de datos, el habeas data, los datos personales son la moneda del siglo XXI, es el activo más valioso después de la reputación que tiene una empresa, las bases de datos. Pero ¿cómo se articula esto? Hacer compliance hoy en día es un poco difícil porque también es distintos interlocutores, distintas formas de hacer las cosas, los programas de cumplimiento no están, digamos, uniformes, las exigencias no son uniformes. ¿Alguna opinión frente a esto que acabo de introducir? No sé, Pamela, Jax. Pame, si quieres, por favor, adelante. No, dale, ya sigo yo. Vale. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo veo frente a este tema del compliance y frente a esta norma específica hoy en día? Lo primero es que hay dos mecanismos a través de los cuales podemos incentivar la generación de programas de compliance en todas sus vertientes a las compañías. Una de ellas es la obligatoriedad que está, como bien dice Alejandro, en distintos niveles. Pero la obligatoriedad de estos programas tiene que venir acompañada de unas normativas muy específicas de cómo se supervisa, porque el simple hecho de obligar a tener un programa de compliance que cumpla con ciertos parámetros, un programa de compliance es un documento. Un programa de compliance es un documento que yo descargo de internet, le pongo el nombre de mi empresa, lo imprimo, lo firmo y lo dejé guardado en el cajón y no pasó nada. Yo tengo que, desde el ente regulador, no solamente decir que tiene que tener ese programa de compliance, sino cuáles son las obligaciones mínimas que tienen que estar ahí, que la persona tiene que estar cumpliendo y reportando. Y eso es realmente complejo. Eso se ha hecho mucho con SARLAF. Las entidades financieras especialmente tienen unas obligaciones derivadas de circulares de la superintendencia financiera que les dicen, mire, usted tiene que tener un oficial de cumplimiento de estas características, usted tiene que tener unos programas que revisen A, B, C, D, tiene que hacer unos reportes de operaciones sospechosas. Está muy metido en el detalle, la minucia de qué es lo que debe tener ese programa de cumplimiento en esa materia. Y hasta cierto punto eso es efectivo, pero es que un buen programa de cumplimiento no es el que cumple todas las normas que se han inventado para una cantidad o para una base muy amplia de las empresas. Un buen programa de cumplimiento es el que cubre los riesgos que son propios de la empresa que lo adopta. Y entonces, yo como incentivo que se adopte ese programa de cumplimiento que va a ser efectivo.
no haciendo que exista un temor a una sanción administrativa por no tener el programa de compliance, sino haciendo que haya un temor a la consecuencia de no tener un programa de compliance, y esa consecuencia es que se cometan delitos al interior de la empresa. Y eso es lo que creo que esta norma hace bien. Esta norma lo hace bien, no sé si intencionalmente o tal vez por casualidad, pero mi opinión sobre el texto de la norma es que el tener un programa de compliance efectivo exime completamente de responsabilidad de la empresa. Y de nuevo, no es tener un programa de compliance que cumpla los requisitos, es tener un programa de compliance que efectivamente esté implementado, que tenga los canales y los componentes de información que realmente hacen un buen programa de compliance. Porque si eso es cierto, lo que yo voy a poder probar es que la empresa no toleró la comisión del delito. Si yo tengo un buen programa de compliance, quien va a cometer un delito al interior de mi empresa lo puede cometer, pero superando, digamos, intencionalmente los controles que le estoy poniendo. Entonces, cuando eso pase, esta norma no va a ser aplicable. Se podrá decir que yo lo toleré. Y ahí es donde digo, creo que esta norma, por lo menos esa partecita la hace bien. Creo que es un valor agregado. Lo que pasa es que pues, las sanciones por no hacerlo va a ser muy difícil que caigan. Eh, y eso es lo que termino creyendo que va a ser algo lamentable. Pero sí, en ese sentido creo que el camino a incentivar la existencia de programas de compliance comprensivos frente a los riesgos penales, pues por lo menos lo busca y encuentra un pedacito de manera adecuada. Pame, antes de que nos Yo des tu ahí, opinión, ajá. quiero hacer una acotación muy breve y es alguna vez en un foro, un gran amigo que se llama Íñigo Gómez explicaba que ese incentivo no necesariamente viene por la amenaza de la sanción, sino por otra razón, y la estoy viendo y la estoy percibiendo ahora. Y es maravilloso. Si usted quiere hacer negocios y pertenecer a una liga top, una liga AAA, usted tiene que tener estas políticas de cumplimiento porque hoy en día las empresas ya exigen que sus contrapartes tengan esas mismas políticas. Lo dejo ahí Yo iba como para cierre. allá. Yo iba a hacer como tres anotaciones y una es de lo que Alejandro está diciendo. La primera, de acuerdo con Jax, esto no se trata de lo que llamamos un fake compliance o compliance en el papel. Uno tiene que ser muy juicioso en tratar de ir de su riesgo inherente a su riesgo residual con una aplicación de controles, sobre todo para evitar contingencias. Y yo creo que los que trabajamos en temas de cumplimiento, cuando hacemos las matrices de riesgos, que son de pronto de lo que más le aburre a los abogados hacer, pero las hacemos, es lo que tratamos de adecuar a la realidad de la empresa. O sea, eso de coger una política de algún otro lado, pues no nos sirve para nada. Y no nos sirve para nada porque pues estamos diciéndonos mentiras, no estamos realmente tratando de evitar que se cometan los riesgos. Entonces, por un lado eso. Por el otro, las sanciones, obviamente internas, que las empresas establezcan conforme al incumplimiento de los programas de cumplimiento, valga la redundancia, pues sí, son un tema que se vuelve importante al momento de implementarlo y de incentivar a las empresas, pero hay unos temas legales que además están en esta ley y que ya venían antes, incluso desde el Estatuto Anticorrupción, que a mí me parece que funcionan bastante bien para que las empresas se motiven a hacer esto, más allá de que cuando hay una crisis siempre llaman al penalista y a los tres nos llaman siempre, pasó esta vaina, ¿qué hacemos? Y al penalista le toca entrar a apagar el incendio y ahí es que se dicen, uy, sí, necesitamos un programa de cumplimiento. Siempre pasa y eso pasaba antes mucho más cuando no teníamos regulación. Nos tocaba a nosotros trasnocharnos tratando de evitar la crisis en las empresas. Pero más allá de eso, hay dos temas importantes. La primera, los revisores fiscales. Las empresas con revisores fiscales están súper comprometidas a cumplir porque los revisores fiscales tienen un papel fundamental en hacer las anotaciones a los estados financieros. Las empresas que están listadas en bolsa, y tengo clientes listados en bolsa que me dicen, venga, esto lo tenemos que hacer divinamente porque no podemos tener una anotación de tipo de compliance en nuestros estados financieros porque eso hace que el valor de la acción baje. O sea, es así de grave este tema. Y la segunda, las auditorías internas. Hay una obligación para los auditores internos de hacer anotaciones sobre los sistemas de cumplimientos internos en la ley y esto hace pues que tengamos que tener nuestros sistemas de cumplimiento bien montados. Entonces, por ahí tenemos dos incentivos. Y sumado a lo que decía Alejandro de
que yo quiero hacer. Mire, esto pasa, para darles un ejemplo, y esto lo pongo en clase siempre, es cuando empezaron las empresas, los clientes a demostrar que algunas empresas tenían prácticas laborales en Asia que no respetaban los derechos, hubo todo un movimiento de stakeholders y de los consumidores para dejar de comprar productos de ciertas empresas, ¿cierto? Y ahí fue cuando las empresas dijeron, oiga, no, yo tal vez si me voy para Malasia, si me voy para la China, tengo que respetar un poco los derechos laborales y tengo que pagar bien y no puedo pagar 0.05 centavos de dólares por cada zapato que me hagan, porque hubo un movimiento muy fuerte de los consumidores que decían, a mí no, yo no quiero estar relacionado con una empresa que no respeta los derechos humanos, ¿cierto? Lo mismo pasó después con las empresas que tenían problemas medioambientales, en donde se dan cuenta que perdían cada vez más consumidores precisamente por eso. Y hoy en día esto es el compliance. Entonces, no queremos hacer negocios. ¿Quién quería hacer negocios con Odebrecht aún si le cambiaran el nombre de Odebrecht? Nadie. No queremos hacer negocios con personas tachadas por haber cometido alguna práctica ilegal o haber permitido que se cometiera una práctica ilegal. Entonces, por un lado, eso es importante. Nos van cerrando las puertas y nuestros stakeholders cada vez son mucho más exigentes en el accountability de lo que se espera de nosotros. Por el otro lado, las entidades bancarias. Vamos a pedir préstamos y ustedes vayan a pedir un préstamo en Colombia hoy en día. Lo primero que les dice es, pásenme su programa de cumplimiento. Quiero ver su programa de cumplimiento. Casi que están haciendo como una veeduría las entidades bancarias para saber que las empresas están cumpliendo. Entonces yo hoy no puedo ir a pedir un préstamo así nomás porque las entidades bancarias están siendo muy juiciosas en pedirme a mí mis programas de cumplimiento. Financiamiento o inversión extranjera. Hoy en día, los tres que trabajamos acá haciendo due diligence todos los días, porque uno se dedica a hacer due diligence de la parte del target o de quien vaya a comprar, y hacemos unos due diligence divinos, juiciosos, que de todo, el componente de compliance es primordial, porque yo no voy a invertir en una empresa en el que no me pase mi due diligence de compliance, precisamente por ese tema que a nivel global ya cada vez es mucho más importante. Entonces, solo para cerrar ahí, más allá del tema regulatorio, yo esto se lo reitero a los clientes, a los alumnos, a todo el mundo, es más allá del tema regulatorio hay una conferencia que yo dicto, yo no sé si alguna vez la hemos hecho en conjunto, yo creo que no, y es la ética genera valor. ¿Listo? Entonces, el compliance como un factor de competitividad. A mí me encanta ver el compliance como un factor de competitividad y lo hago y lo he hecho y esa conferencia la dicto un montón porque soy una convencida de los beneficios del compliance como factor de competitividad empresarial y no como una camisa de fuerza que el pobre oficial de cumplimiento está peleando con el comercial porque es que usted no me deja hacer negocio y usted es una jartera y entonces el compliance es una camisa de fuerza. No, el compliance me ayuda a mi negocio, me mejora mi negocio, me atrae inversión, me atrae clientes, me atrae proveedores. Eso es lo importante y con esto cierro. Muchas gracias. Pame, Jax, son las 6:05 de la tarde. No nos podemos extender tampoco mucho y hay que dejarlos con las ganas de que nos oigan más y que nos inviten más. Les quiero pedir que en 40 segundos se tiren una frase de cierre sobre sus conclusiones. Yo me reservaré la mía para el final de ustedes. Aciertos y desaciertos. Un acierto, un desacierto, rápidamente sobre esta ley. Voy a fusilarlos. Empecemos con Jax. Yo solamente estaba dejando a Pamela ir primero, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que en términos de aciertos, es una herramienta útil para incentivar y acrecentar la cultura del compliance en Colombia. Y adopta de manera adecuada el uso de un buen sistema de compliance. Desaciertos, por no decir que absolutamente todo lo demás en la norma, el procedimiento está equivocado y hizo una, digamos, en todos los niveles el procedimiento está involucrado desde la necesidad de una sentencia previa y hacía falta, digamos, un análisis de las sanciones existentes en el pasado y homogeneizar esas sanciones existentes.
que tenían ya muchos problemas y era una oportunidad muy buena para corregirlos y no se hizo. Creo que esos son los temas más gruesos. Para mí, desaciertos, empezando, puede haber muchos, pero lo que decíamos ahorita, lo que hemos hablado es el hecho de que no sea simultánea el proceso administrativo al proceso penal, como les decía yo que sucede en extinción de dominio, por ejemplo, no depende el uno del otro. Acá lo pusieron a depender y eso hace que pues esta norma tenga poca aplicabilidad, diría yo, en el tema sancionatorio administrativo. Eso es un gran desacierto para mí. El otro desacierto es que hace una confusión en el tema de inhabilidades que de verdad nos deja para otro webinar y ya lo hemos hablado acá los tres bastante en otras ocasiones. El tema de inhabilidades, eso quedó un revuelto, no se sabe qué sí, no se sabe qué no, pero bueno, digamos que algo entendemos. Entonces creo que es un gran desacierto en el tema de inhabilidades en contratación estatal. Aciertos, tratar de que todas las empresas estén con programas de transparencia y ética empresarial. Las superintendencias todas van a tener que sacar su regulación, entonces así como tenemos 1000 circulares de las supersociedades con las que todos trabajamos, los PTs, ahora cada una de sus superintendencias va a tener que hacer lo mismo. Eso es un acierto, tratando de que la gente se corregule, como yo decía, y eso me gusta bastante. Y voy a añadir algo que no preguntaste, pero temas por venir. Yo estoy a la expectativa de qué va a pasar con la regulación que cada superintendencia haga del procedimiento o si se van a ir por el CEPACA. Y dos, porque es que les deja esa libertad, estoy súper a la expectativa de todo el tema de debida diligencia en beneficiarios finales, que también para eso hay 6 meses y que estamos trabajando mucho desde el área de cumplimiento pues con todo el mundo, porque ahora sí tenemos unos temas de debida diligencia enormes para beneficiarios finales. Eso es. De acuerdo, de acuerdo. Temazo pendiente, queda en suspenso. Yo de cierre les diría que los desaciertos los veo marcadísimos. Primero, una desarticulación salvaje con todo el sistema de normas que hay en Colombia, muchas dudas, muchas sombras frente a cómo se acopla y se acompasa la ley 2195 con otras normas, con otras circulares. Además, veo ahí una economía legislativa absurda, imposible de entender por qué aprovecharon para arreglar esto y también crear, por ejemplo, figuras como el contralor estudiantil, que es una cosa que estoy leyendo acá en la norma. Hay un artículo que habla sobre modificaciones a la acción de repetición, por ejemplo. Hay normas que hablan sobre... Levantamiento del velo corporativo, Alejo. O sea, perdóname, pero es que eso me parece importantísimo por temas de control temporal. De acuerdo. Cláusulas excepcionales en los contratos de alimentación escolar, es decir, es como que el legislador vio el papayazo de estar legislando algo y venga, yo tengo que hacer varias leyes, entonces de una vez hago una vuelta y 2 mandados, entonces eso fue como una lista de mercado que uno compra perejil, cilantro, pasta, aceite de oliva, una papaya, pañales para los niños, pañitos y unos guantes de lavar ropa, ¿no? Entonces, me parece que esa es una desarticulación salvaje y genera mucha confusión. Y el otro gran desacierto que veo es la falta de correspondencia cronológica en los tiempos en que se va a poder desarrollar todo este proceso sancionatorio. No creo y realmente no creo con toda la sinceridad que antes de 10 o 15 años estemos viendo los primeros frutos de lo que esta ley está tratando de imponer. Y seguramente, como decía y vaticinaba Jax, va a salir algún otro proyecto de ley modificando lo que ni siquiera se logró poner en marcha o implementar acá. Aciertos, me parece que es un acierto que se haya zanjado de una vez esa necesidad de empaquetar el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas dentro del más complejo de los paquetes, que es el del derecho penal, con todas las prerrogativas, con todas las vicisitudes, culpabilidad, dolo, antijuridicidad, non bis in idem, no reformatio impeius, todo ese paquete que acarrea el derecho penal, por lo menos le están haciendo un poco el quite, y me parece que es un acierto. Y segundo, otro gran acierto que veo, están hablando del compliance, están poniendo a la gente a hablar de compliance y ojo, hay un articulado referido al compliance en instituciones públicas. Ese es otro gran acierto, creo que ahí están metiéndole la regla para que cada entidad del orden nacional
adopte su propio programa de transparencia y ética pública para promover la cultura de la legalidad. No sé cómo se va a llevar eso a cabo y en marcha, pero creo que ya está empezando a brotar un poco ese clamor general. Melissa, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si el panel haya hecho alguna pregunta, tú las hayas captado por alguna de las redes sociales del Excel, pero no queremos tampoco abusar del tiempo de la gente. Sí, bueno, tenemos 3 preguntas. Se las voy a hacer en este momento. Permítanme. La primera pregunta que tenemos es, ¿deben actualizarse los programas de cumplimiento según lo que establece la ley de transparencia? No está dirigida para nadie en particular. Yo. Sí deben actualizarse. Y deben actualizarse en varios aspectos. Uno, obviamente ahora, pues incluir dentro de los riesgos que tenemos todo lo que trae acá la ley en nuestras matrices y todo. Dos, en controles. Tres, en funciones internas, como lo que les decía de las auditorías. Y cuatro, importantísimo, soy cansona con el tema, debidas diligencias y debidas diligencias intensificadas y beneficiarios finales. Perfecto. A ver, la segunda pregunta entonces sería, ¿las inhabilidades existentes a la fecha continúan vigentes? Tampoco no tiene ahorita, está dirigido a alguien en especial, así que quien guste puede contestar. Bueno, Jackson, yo creo que sí, puedo ya. intentar contestar esta, que ya habíamos medio anticipado el tema. Y la respuesta es que no solo no tenemos ni idea, o sea, yo no tengo ni idea, sino que en este momento creo que nadie tiene. ¿Qué pasa? La discusión de inhabilidades, que es una discusión que viene con 2 años de hartísimo movimiento, tiene que ver con, especialmente las empresas que contratan con el Estado, que tenían una inhabilidad automática en el momento en que uno de sus administradores era condenado por un delito. Y eso tenía una cantidad de interrogantes que todavía no se habían terminado de dilucidar, porque además esa operatividad automática se había vuelto un requisito de quedar incorporado en el registro mercantil, y entonces la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tenía que compilar unas listas y trasladarlas a las cámaras de comercio, y eso todavía no había entrado a operar, pero sí existen antecedentes de inhabilidades por la condena de funcionarios. Yo que tiendo a creer hoy, con lo que he analizado hasta hoy, que sí, que efectivamente las inhabilidades que se han impuesto hasta hoy dejan de operar. Que hoy hay un régimen de inhabilidades distinto para ese literal J, que ese régimen de inhabilidades tiene un procedimiento para aplicarse y que tiene unas garantías que se tienen que aplicar. Eso es lo que creo hoy. Probablemente mañana o en 4 o 5 horas después de hablar con Pamela voy a cambiar de opinión. Pero la verdad es que, digamos, bajo unos criterios de favorabilidad y de interpretación favorable al reo, al sancionado, creo que la conclusión es esa. Y para sumar eso, creo que eso es absolutamente catastrófico, porque le está volviendo a abrir la puerta a una cantidad de empresas que han tenido unos escándalos enormes a volver a contratar con el Estado colombiano. Y eso creo que es delicadísimo. Ok, perfecto. Y bueno, la última pregunta igual no está dirigida a nadie en particular. ¿El sistema de responsabilidad administrativa de la persona jurídica debería abarcar más delitos? ¿Están todos los que están o faltan algunos? ¿O cuál debería ser el sistema más adecuado? Bueno, yo por sustracción de materia me voy a responder ahí. Honestamente, yo no soy amigo de volver esto un sistema de números clausus. No me gusta que se circunscriban a estos delitos específicos, eh, porque la realidad social nos desborda muchas veces y de repente no estamos viendo en este momento un caso que pueda meritar el ejercicio del poder sancionatorio en contra de una empresa que haya cometido un delito que no está dentro de estas categorías. Em, por ejemplo, ahí no hay delitos contra la salud pública, y un delito contra la salud pública es el narcotráfico. Y el narcotráfico es perfectamente una de las conductas para las cuales se puede valer una empresa, o se puede utilizar una empresa como un instrumento para su comisión. Entonces, yo soy amigo de que
se haga una apertura mucho más amplia al Código Penal, de que no se circunscriba a un número específico de conductas.